Hola, vamos a comenzar aquí la exposición sobre los temas contemporáneos de interés geopolítico correspondiente a la sesión número 9. En este video vamos a desarrollar estos puntos importantes que tienen que ver con el escenario político del siglo XX, siglo XXI, las guerras mundiales, en este caso la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la transformación del mapa europeo. El mundo bipolar, la Guerra Fría, la ex Unión Soviética que se conoció como la URSS y su desintegración, la cuestión de las Malvinas y el reclamo de Argentina, Bolivia y Chile, el reclamo de Bolivia por la salida al mar y la lucha internacional contra el terrorismo. Aquí hay que destacar de que este es un contenido bastante extenso, ¿verdad? Es un contenido bastante extenso que no se puede cubrir en unas 10, 15, ni de 20, ni 100 diapositivas expuestas en esta parte. Por eso es que lleva adicionalmente algunas lecturas, un video completo de casi de 3 horas que corresponde al escenario político del siglo XX, siglo XXI, para que ustedes se apoyen y expandan su conocimiento respecto a esto. Eh, Lo que tiene que ver con el panorama del siglo XX y siglo XXI abarca lo que son cantidades de guerras que han sucedido, bloques, descolonización, globalización, que esto tiene como punta de importancia una interrogante: cómo han cambiado las relaciones internacionales a partir de esa época hasta la actualidad. Es decir, estamos hablando de un siglo XX y un siglo XXI que no hay, por decirlo así, marcada diferencia en los acontecimientos cuando se refiere a guerra. Las guerras siempre han sido las mismas y por los mismos propósitos y por los mismos objetivos. Las guerras han sido una situación importante en la geopolítica de los estados, en la geopolítica de los bloques regionales, las alianzas militares como las que participaron en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1918, donde hubieron dos grandes alianzas que se enfrentaron para dominar, ¿verdad?, el comercio, para dominar los territorios, para tener control político, control geopolítico, dominar mediante el poder de las armas, mediante el poder de la militarización, un proceso globalizante por parte de las potencias que se enfrentaron en esa guerra. Y después el proceso de descolonización, que es el proceso que se da mediante lo que es los países. No estoy hablando de un proceso de colonización con respecto a los países que descubrieron geográficamente este continente. Estoy hablando de un proceso de descolonización de aquellos países que se sumergieron en esa guerra y que fueron colonizados por las potencias europeas como la India, Alemania, fue una de las potencias, Inglaterra, ¿verdad? Holanda, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han cambiado las relaciones internacionales en el último siglo? Profundamente han cambiado en términos de, de hegemonía, ¿verdad? O en términos de equilibrio de poder, porque ya no solamente hay una potencia, sino que hay otras potencias que han venido a dinamizar la geopolítica mundial en este campo de las relaciones internacionales. Tenemos los países emergentes, ¿verdad? Tenemos los países BRICS, tenemos China como potencia ahorita económica de industrialización, tenemos los Estados Unidos, la Unión Europea, la guerra y todo eso. La Primera Guerra Mundial sufre de alguna manera se da producto de causas meramente estructurales y causas detonantes inmediatas como el asesinato del archiduque
de Austria, Fernando, y las causas estructurales del momento, que son poderes políticos en base a una geopolítica económica y el control comercial y los sistemas políticos que están enfrentándose entre las potencias, que prácticamente unas eran de monarquías, ¿verdad? Tradicionales y las otras eran monarquías liberales con un sesgo constitucional como Inglaterra, Francia, etcétera. Las consecuencias políticas y sociales fueron profundas debido a esta guerra. Se aprueba lo que es el Tratado de Versalles y posteriormente al Tratado de Versalles se da un proceso de administración de territorios que fueron perdidos en la guerra por los estados vencidos y asumen estos territorios como mandatos. En este caso tenemos Palestina, que esta es una consecuencia muy grande que todavía se vive en la actualidad por parte de Inglaterra, que quedó Palestina administrando estos territorios, Inglaterra. Tenemos que el mapa europeo antes y después de la Primera Guerra Mundial fue un mapa eminentemente eh, diferente. Antes de la Primera Guerra Mundial era un mapa consecuentemente a la estructura política y geopolítica que tenían los estados, las potencias sobre todo, ¿verdad? Habían, digamos, poderes, habían imperios todavía que funcionaban ahí, el Imperio Otomano, ¿verdad? El Imperio Alemán, todos estos imperios. Entonces, el mapa europeo era un mapa básicamente el igual al que está, pero posteriormente se pierden territorio y se ganan territorio. Entonces, hay países que son vencedores y pierden, los países que pierden la guerra, pues pierden territorio. Con el Tratado de Versalles, que fue una de las consecuencias jurídicas más importantes para ponerle fin a la guerra, pues provoca una serie de situaciones que son totalmente contrarias al interés de las potencias vencidas, como en este caso Alemania. Entonces, una de las consecuencias políticas nefastas de la Primera Guerra Mundial básicamente es la Segunda Guerra Mundial, porque hay un corto tiempo que está dentro de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Está la creación de la Sociedad de Naciones, que básicamente fue la primera organización internacional que se creó, ¿verdad? Dentro de ese sistema de Versalles, y no dio fruto la Sociedad de Naciones, similar a la Organización de las Naciones Unidas, con todas sus estructuras organizacionales, el Consejo de Seguridad, Asamblea General, la Secretaría y la Administración de los Territorios. En este caso, pues, en los países pues vieron una oportunidad para desarrollarse, pero pues, posteriormente vienen consecuencias meramente sociales que se provocan dentro de la misma estructura vigente después de la Primera Guerra Mundial, una estructura totalmente débil políticamente hablando y económicamente hablando, porque se produce el impacto de la gran recesión económica, que consecuentemente nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, ¿verdad? Eh, la Segunda Guerra Mundial, bueno, los ejes aliados, los ejes, el ejes y los aliados, en este caso Estados Unidos, eh, Francia, Inglaterra, Portugal, ¿verdad? Y Alemania, Italia, Japón son los aliados, ¿verdad? Perdón, los ejes es Japón, Alemania, disculpen, ejes, el eje o las alianzas que participan en este conflicto está estructurado en estos dos conceptos, ejes y aliados. Los aliados son los aliados occidentales y los ejes son Alemania, Italia y Japón. Y también tenemos con ellos lo que es el holocausto y el bombardeo atómico, el holocausto israelí, ¿verdad? Y el bombardeo atómico por parte de Estados Unidos en Japón. Entonces hay un rediseño nuevo del mapa europeo, porque comienzan a definirse nuevas fronteras entre Alemania y Francia, entre los países bálticos, etcétera.
Entonces, ahí hay un nuevo. El mundo bipolar y la Guerra Fría. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, emerge dentro de este concepto político internacional en las relaciones entre los estados, emerge este mundo bipolar y la Guerra Fría. Es decir, por un lado el capitalismo, por otro lado el comunismo. Entonces, eh, los, las bases fundamentales de esta bipolaridad y de esta Guerra Fría está fundada en este concepto ideológico que es el capitalismo y el comunismo. Y para poder estos dos sistemas adversos ideológicamente y económicamente hablando, para mantenerse dentro del concepto de la propaganda a nivel mundial, deben ellos por ley armarse, como decimos, hasta los dientes y crear conflictos indirectos entre los países donde ellos tienen participación, ¿verdad? O son satélites esos países como Corea. La guerra de Corea, por ejemplo, fue producto de esto. La división de Alemania también fue producto de ese mundo bipolar y la Guerra Fría. La guerra en los años 80 aquí en Centroamérica con Nicaragua, eh, Taiwán, China y todos esos países, ¿verdad? Y Vietnam también, toda esta situación que Afganistán, todo esto es como una evidencia y una muestra de que el mundo bipolar y la Guerra Fría es un ejemplo que el mundo no puede regresar a esta situación porque trajo nefastas consecuencias. Un mundo bipolar se identifica o se define como la interpretación ideológica política entre dos sistemas. Y la Guerra Fría es la participación de estos dos sistemas bipolares sin enfrentamiento material o convencional entre los dos participantes de la bipolaridad. En este caso, capitalismo versus comunismo. La URSS fue parte de esa bipolaridad y Estados Unidos también, pero la URSS llega a su declive en el año de 1991 y se desintegra. A nivel interno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que significa la URSS, llega a su punto final por las reformas de Gorbachev, ¿verdad? Gorbachev fue el secretario del Partido Comunista y presidente de la Unión Soviética en ese momento, que fue el que comenzó a, a introducir reformas económicas y políticas eh, para sensibilizar, por decirlo en ese término, entre comillas, las políticas del sistema comunista que gobernaba la Unión Soviética en ese entonces. Entonces, pero estas reformas fueron, como dice el dicho, el tiro por la culata, ¿verdad? El tiro salió por la culata porque realmente estas reformas lo que hicieron fue una reversión del impacto que tuvieron estas políticas, fue una reversión hacia el mismo sistema de la Unión Soviética. Y estas mismas políticas de Gorbachev fueron las que crearon eh, el, el terremoto, por decirlo en ese término, dentro de la Unión Soviética y la Unión Soviética se vino abajo. Pero primeramente fue la caída producto de esta reforma de Gorbachev, tuvieron un impacto externo a nivel de la República que eran parte de la Unión Soviética. La URSS era una unión de repúblicas socialistas soviéticas que fue fundada en 1924 por el entonces líder soviético comunista Vladimir Ilich Lenin. Entonces, después se vinieron integrando una serie de repúblicas, siendo Rusia la más grande, la más importante, porque Rusia fue una república socialista. Después otras repúblicas que se vinieron adhiriendo al lado de Rusia, y es así como se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces se crea lo que se conoce y lo que los historiadores han dicho como un nuevo orden mundial. Después tenemos la cuestión de las Malvinas, que fue una guerra, por decirlo así, una historia del conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por el reclamo argentino y la posición británica.
¿verdad? Por el dominio de esas Islas Malvinas. Fue una guerra pues prácticamente nacionalista por parte de Argentina, pero era un territorio que le correspondía a Gran Bretaña por derecho de conquista, ¿verdad? Esa isla. Y Bolivia también tenemos el problema boliviano y su reclamo marítimo como siendo o teniendo la salida, reclamando salida al mar por Bolivia y en este caso Bolivia introduce una demanda en la Corte Internacional de Justicia, pero hay implicaciones regionales que nos lleva a una guerra que se conoce como la Guerra del Pacífico. Y tenemos lo que es el terrorismo internacional y la seguridad internacional también, que es la, la caída de las Torres Gemelas y sus consecuencias. Y hay una guerra preventiva y vigilancia global por parte de Estados Unidos y el debate sobre derecho y seguridad. Y así pues quedamos eh, claro de que esta es, digamos, una situación donde hay una pregunta muy importante: ¿qué tensiones del pasado siguen vigentes hoy? Que es lo que vamos a debatir en la clase virtual del foro virtual de discusión que vamos a trabajar en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo